¿Qué tal? Y bienvenidos a su canal Reflexión y Pensamientos M. Tema 4. Misión samaritana hacia nuestros ancianos. Los ancianos son las primeras personas que sufren en carne propia los embates de un mundo sin Dios. Es triste que la sociedad en general olvide sus orígenes y se vuelque en el presente, planeando su futuro, pero olvidando el pasado. A continuación, seguiremos analizando la situación que viven los adultos mayores desde la perspectiva del Evangelio, que es la palabra siempre actual, y como vemos, seguiremos analizando la parábola del buen samaritano. La situación actual de los ancianos están perfectamente representados en esta parábola, pues primero, Jesucristo describe que bajaba un hombre de Jerusalén. En este caso, representa a toda la humanidad, que una vez que alcanza la plenitud de sus fuerzas en la juventud, que algunos colocan a los 23 años, después de esta edad, las fuerzas, la velocidad, las capacidades vegetativas comienzan a descender. Claro que al principio casi no se nota, pero después de los 30 años es cuando se empieza a ver con más fuerza. No se diga después de los 50 años, y más. Y en esto consiste nuestra vida, un constante descenso, pues a fin de cuentas, nada dura para siempre, y de aquí no somos. Después de cierto tiempo, una vez alcanzada la plenitud, cada día que tenemos es un día menos fuerte, un día menos capaz. También, en la parábola del buen samaritano, se analizan los ladrones que despojan al hombre de sus bienes, y lo dejan desprotegido, a merced de los animales o las inclemencias del tiempo. Estos representan varios aspectos que roban a los ancianos, ya sea su vitalidad, su compañía, su tiempo, su paz, su atención o su espacio, pues estos ladrones se pueden representar por muchos casos, ya sea por los ancianos abandonados por su familia, directa o indirectamente. ¿Cuántos ancianos solo se acuerdan de ellos en sus cumpleaños o los abandonan en un asilo? Que a veces tienen muchos descendientes, pero solo tienen pocos hijos. Y hasta hay a veces que los explotan, ya sea como sirvientes, y en algunos casos llegan hasta el punto de hacerlos que pidan limosna. Los vicios que las personas fomentaron en su vida, traducidos en alcohol, cigarros, estupefacientes, por no saber comer adecuadamente, o los excesos aparentemente inofensivos como los dulces o la sal, que al paso del tiempo va robando la vitalidad de las personas, que una vez que alcanza la mayoría de edad, el cuerpo ya no puede disimular el daño terrible que causan los excesos en la salud de las personas. Esos ladrones se pueden representar en la falta de ahorro en las personas, pues la vida es tan compleja que ahorrar es muy difícil, y esto hace que, una vez alcanzada la senectud, las personas se encuentran sin un ahorro que les ayude a seguir adelante, lo que los hace que sigan trabajando, tratando de sobrevivir. Y lo peor es que cuando llegan las crisis económicas, los primeros y más afectados son los ancianos pobres, pues por ser ancianos no los contratan tan fácilmente, y sus fuentes de ingresos se los devoran las inflaciones. También representan las enfermedades repentinas, pues nuestro cuerpo y nuestros órganos tienen fecha de caducidad, y tarde que temprano, las enfermedades propias de cada quien florecerán. Esto hace que muchos ancianos queden a la deriva con enfermedades que les afectan fuertemente su bolsillo y su calidad de vida. Así también, son asaltados por su propio cuerpo, pues los músculos pierden su fuerza, los huesos se desgastan, la plenitud y la belleza física se marchita. Tan es así, que a una persona mayor le cuesta mirarse en el espejo. Y ellos ven como cada día estrenan un nuevo dolor. Las capacidades se van mermando, y como todo, al ver la impotencia, se desesperan, se enojan, y tristemente la gente a su alrededor no les tiene paciencia, pues no han analizado su situación. Pero la ancianidad es el estado de un alma que conoció la plenitud,
pero vive en carne propia el descenso de su propia vitalidad. También esos ladrones representan las empresas actuales que no los contratan. ¿Cuánta gente mayor tiene problemas para jubilarse? Porque no hay empresas que quieran ayudarlos para que lo logren. ¿Cuántos son presos de la falta de apoyo por parte de la burocracia? Esos ladrones de la parábola son literalmente los que son estafados y robados por personas sin escrúpulos que se valen de su nobleza o de sus limitaciones, y que los vuelven blanco fáciles para extraerles el dinero a través de la extorsión. También los ladrones de la parábola representan a los que fueron víctimas de los errores que cometieron en sus vidas. Pues muchas veces esos ancianos, cuando formaron su familia en la juventud, no supieron vivir, e hicieron de su hogar un lugar en donde la falta de caridad estaba presente, y la imposición a la fuerza de su voluntad hicieron de esa casa un lugar donde la frustración y las lágrimas abundaban. Y desgraciadamente, una vez llegado a la vejez, se encuentran solos, pues los hijos no encuentran el estímulo humano para poder atenderlos, cuando en este caso es necesario el impulso que solo Dios sabe dar. Pues si esos hijos, en esos casos, atendieran a sus ancianos, tendrían un tesoro en el cielo y un mar de bendiciones para su familia. Pero como todo, las pruebas que realmente valen ante Dios son las que cuestan. Pues atender a los familiares que son dóciles no es tan complicado. Lo que vale la pena son los familiares mayores, los duros, con carácter firme, los apáticos o los mal encarados. Quien logra servir con amor en estos casos, alcanza un avance significativo en el territorio espiritual. También están los que fueron víctimas de su propia mala educación, que brindaron en la plenitud de sus fuerzas. Pues muchos ancianos, en su juventud, si tuvieron familia, la descuidaron por completo, en los valores, en el servicio o en la educación basada en la moral, lo que convirtió a las nuevas generaciones que ellos trataron en presas fáciles para la destrucción de la integridad de las personas, y los vuelven personas vacías del alma, llenas de inmoralidad o de una vida pecaminosa, que solo genera una sed de Dios, que se trata de llenar con vicios o con un mundo seco, que nunca sabrá dar descanso al corazón de las personas. También esos ancianos viven la indolencia de sus hijos, pues esos niños crecieron con mimos y con un exacerbado amor propio que los convirtieron en personas que solo buscan que los quieran, y los vuelven incapaces de dar amor desinteresadamente. También, esos ladrones de la parábola son esos ancianos que cuando fueron jóvenes descuidaron la religión, y esto fue lo que inculcaron a las nuevas generaciones, pues vieron en la religión a un estorbo para triunfar en este mundo, lo que volvió a las nuevas generaciones seguidores de la razón, y que al final de su vida, esa misma razón no les ayudará en los momentos de las pruebas duras, o les ayuda en las crisis de vida, al no encontrar un propósito más profundo, que es necesario para poder salir adelante en los momentos difíciles, y esto solo se puede dar por la fe. Y también están los que solo se preocuparon por inculcarles el valor del trabajo, y nada más. Y con esto, los volverán gente demasiado ocupada, tan abrumados que no le brindarán sus fuerzas a Dios, a su familia o a su comunidad, pues están tan absortos al trabajo estéril, ese que se volverá polvo con el paso de los años, y que además les enseñará a adorar el dinero, o el poder, o la fama, o el prestigio, que los vuelve personas frías y superficiales, que vivirán el día a día y estarán constantemente cuestionando su apariencia, descuidando así la imagen de su propia alma, y con esto solo valorarán lo material, como modelo para saber la valía como personas. Y también muchos ancianos quedarán solos, pues las familias de ayer y de ahora convirtieron a sus hijos en absortos adoradores de la intelectualidad humana, esa que educa a los hijos en la cultura, o en el arte, o en el conocimiento, pero los vuelve superficiales y arrogantes, adorando la ilustración hueca,
pues conocerán los cánones de la belleza, pero desconocen la perfección hermosa de un alma en gracia de Dios. O que son aquellos que conocen la distancia de la tierra al sol, pero desconocen la cercanía que experimenta un ser que tiene a Dios en su corazón, y que con estos conocimientos hará que no produzcan frutos de caridad, de esperanza o de fe, y que al final perderán el tiempo de su vida en adquirir la ciencia hueca. Esa ciencia, Dios la ve como ignorancia pura. Otros ancianos de ayer, de ahora y del futuro, serán también víctimas de su propio ejemplo, brindando clases de falta de caridad, pues a lo largo de la historia de una familia, la gran mayoría, sucederán acontecimientos que pondrán a prueba la verdadera educación de los padres, pues no faltará las enfermedades de los familiares, ya sean de sus propios padres, abuelos, tíos. Habrá necesidades económicas, espirituales, materiales, y serán momentos claves para enseñar el valor del servicio. Primero poniendo el ejemplo, pues si un padre o madre de familia está constantemente huyendo de la responsabilidad de ayudar a su propia familia, o la desprecia, buscando cualquier pretexto para huir de la responsabilidad, estas acciones son las que verdaderamente enseñan. Y lo peor, como muchos padres cometen el error de pensar que los hijos aprenden a servir sirviéndoles, cuando en realidad la única manera de aprender el servicio a los demás es sirviendo sin esperar algo a cambio. Y con esto no se les enseña a sus hijos a servir a los demás, dando como resultado, al sumar estas dos combinaciones, que muchos hijos abandonen a sus padres en los momentos duros de la vida, pues el ejemplo que aprendieron en su casa se va repitiendo a lo largo de las generaciones. Y esa historia, como el cuento del hijo que quiere arrojar a su padre a la barranca, que colocamos en el video del tema 5, ancianos enfermos y abandonados, y con esto la historia se repite constantemente, hasta que alguien decida tener a Dios en su corazón, y rompa con amor las cadenas del egoísmo y de la idolatría propia, que como esclavos nos vamos colocando unos a otros las cadenas, pues no queremos liberarnos de nuestros propios pecados. En la parábola del buen samaritano, vemos también al sacerdote o al levita, que nos representan a todos los que podemos hacer un cambio significativo en la sociedad y no hacemos algo para mejorar la situación. Pues ya sea porque nos volvemos indiferentes, por el tiempo, o porque recibimos el ejemplo de nuestros mayores, miramos los problemas y decidimos pasar de lado, buscando cualquier pretexto para seguir adelante con nuestra vida alejada de Dios. Así como hemos visto, hay ancianos abandonados, ya sea por la suma de varios errores generacionales, por la apatía o por la maldad personal. Esto no quiere decir que es un pretexto o justificación, pues Dios nos habla constantemente día con día para superarnos. Y los malos ejemplos que hemos visto o hemos recibido son para analizarlos, entenderlos, perdonarlos y no seguirlos, ya que el mal se destruye con el bien. Solo que hay que aclarar que la mayoría de los hijos no son malos. Lo que pasa es que ya son varias generaciones que hemos descuidado el fomentar el amor en la familia. Y claro, al no fomentar el amor, se generó un progreso material muy significativo, pero a un costo muy elevado, intercambiando el progreso material por el vacío del amor en el alma, tanto de la propia como la del alma social. Que los errores del pasado sean ejemplos vivos que nos hagan recordar lo frágil que es la armonía en la sociedad basada en el amor de Dios. También en la parábola se representa el camino, y este se plasma en el mundo actual, porque a la mayoría de los ancianos no les brindamos los espacios necesarios para desenvolverse. Hay rampas de acceso, hay cierta movilidad, pero los ritmos actuales son tan vertiginosos que literalmente las personas mayores están en una jungla de asfalto y las ciudades se vuelven propicias para accidentes, pues su visión y sus oídos están desgastados. Sus reacciones son más lentas. Por lo tanto,
ellos son víctimas de una modernidad que necesita moderar el ritmo para poder llevar una armonía. Y esto hace que muchos ancianos vivan necesitando de la paciencia y de la caridad de los demás para poder sobrevivir en los tiempos actuales. El posadero de la parábola representan las propias casas de los ancianos, que deberían de ser un espacio digno para su atención. Y también representan los asilos de ancianos, que deben de ser espacios dignos para que puedan vivir en paz. Por último está el buen samaritano. Representa a los buenos hijos e hijas que saben cuidar a un anciano con amor. Esos familiares que saben tratar al enfermo con paciencia, pues conocen la situación real del enfermo. Pues el secreto para cuidar a un anciano enfermo es que el que lo cuida primero le destine tiempo de calidad. Segundo, que piense como un enfermo, pues el que sabe colocarse en la situación del otro y es empático con su situación, sabrá atenderlo. El tercero es destruir el amor propio, pues la única manera de generar vida de calidad a un enfermo es sacrificando la propia vida. La semilla, para dar fruto, tiene que ceder ante la destrucción de la tierra. El cuarto es el entendimiento de la situación que viven las personas, pues muchas veces la desesperación, el cansancio, los gritos o el hartazgo de una persona mayor no es porque sean malos. Simplemente, la situación de las enfermedades, la impotencia o el cansancio natural hace que salga el mal humor. Una persona que entiende estas situaciones conserva la paz del alma en los momentos más difíciles que surgen de atender a una persona mayor. El quinto es tener a Dios en el corazón, orando, comulgando, rezando, ofreciendo con caridad los momentos difíciles, y de saber mirar en el enfermo a Jesucristo crucificado, pues esto da el impulso necesario para seguir adelante. Pues quien de corazón quiere cumplir la voluntad de Dios mismo recibe las gracias necesarias para que el amor florezca en la humanidad. Pues si alguien quiere por sus propias fuerzas aguantar las situaciones negativas que da el mundo, caerá estrepitosamente. Jesucristo venció al mundo. Así que si queremos triunfar en el servicio, pues caminemos hombro con hombro junto con Jesucristo para poder vencer este mundo, que es amenazante, que nos quiere ver tendidos en el suelo del pecado y del rencor vivo. Como observamos en el anterior video, en donde analizamos el tejido social, comprobamos que la sociedad es una cadena, y se sabe que una cadena es tan fuerte como su eslabón más débil. Y en este caso, los dos eslabones más débiles son los niños y los ancianos. Si estos dos eslabones sociales se encuentran abandonados o destruidos, esa cadena no tiene fuerza para sostener la estructura social. Y la verdad, que las generaciones actuales estamos ciegos ante la situación que se vive, pues no nos preocupamos por fomentar la caridad. Nos perdemos en el mar del comercio, de la prolongación de la juventud a costa de lo que sea, del materialismo, del relativismo. Perdemos el tiempo en programas y fomentamos la educación sin valores, que hará que las nuevas generaciones piensen en deshacerse de la anterior, pues dirán que el servicio a los demás es una pérdida de tiempo. Y si las anteriores generaciones, que tenían más respeto por Dios y fomentaban los valores de la civilidad, moralidad o de religión, aún con eso hubo muchos casos de ancianos abandonados o desprotegidos, ¿qué nos espera a nosotros, que hemos fomentado el mal y la indolencia a un nivel mayor? Hay un cuento que dice que una vez estaba un campesino en su casa, muy preocupado por saber qué le sucedería ese año en su cosecha, cuánto produciría, y demás detalles. Entonces se dirigió al terreno de sembradío. Se colocó en medio del mismo, y con voz potente y reclamadora le preguntó a la tierra: «Tierra, ¿qué me darás?».
a lo que la tierra inmediatamente le contestó: depende cuánto siembres, cuánto abones, cuánto me cuides, y cuánto te esfuerces en lo que cosechas. Que no nos sorprenda que en un futuro se promuevan leyes para acabar prematuramente la existencia cuando se llegue a cierta edad. O se creen leyes para abandonar a las personas que ya no produzcan. Pues basta ver cómo las nuevas generaciones, las semillas del amor y de la palabra de Dios, no están germinando adecuadamente. Y con esto, la cosecha no se darán los frutos de amor que se esperan, sino más bien serán de apatía, indolencia, hartazgo y falta de caridad. Y al final, todos seremos perjudicados, pues el mal destruye parejo, a quien lo permite y a quien lo recibe. Tenemos que ser agentes del cambio, ayudando a los ancianos, brindando nuestro tiempo o nuestro esfuerzo, ya que un poco de amor hacia los demás produce muchos frutos y tesoros espirituales, que de momento no se notan, pero aún así debemos ejercer la caridad con fe. ¿Cuántos ancianos hoy no van a comer o cenar? ¿Cuántos otros necesitan medicinas para paliar sus enfermedades? ¿Cuántos otros desean platicar con alguien? Esos ancianos son tierra fértiles que esperan que sembremos amor de parte nuestra. Así que no seamos sordos a la voluntad de Dios, que nos llama constantemente a que sembremos las semillas de amor que algún día darán sus frutos. Es por eso que debemos tener paciencia y resignación ante la vida y sus situaciones. También debemos fomentar en las nuevas generaciones la cultura del servicio desinteresado, con el buen ejemplo y la caridad, porque cada día miles de personas se van convirtiendo en ancianos, y lo triste es que cada día miles de niños, jóvenes y adultos vamos endureciendo nuestro corazón, haciendo estéril el amor que Dios sembró con la esperanza que lo hiciéramos germinar. No dejemos que el amor se vaya de nuestros corazones, pues mucha de la angustia social desaparecería si nos enseñáramos a servir a los demás. El ser humano da sentido a la vida no cuando cumple sus caprichos, sino cuando se brinda con amor hacia los demás. No olvidemos, como dice la conocida frase, que quien vive para servir, sirve para vivir. Hasta aquí la cuarta parte de los temas cuaresmales. Gracias por brindarme de tu valioso tiempo. Si te gustó, te invito a suscribirte a mi canal, brindarme un me gusta y activar la campanita. Te invito a compartirlo, pues las reflexiones y pensamientos son como las aves, que necesitan migrar para así poder crecer y desarrollarse. Ten paciencia, ánimo y que Dios te bendiga.